Es el tumor maligno más frecuente en el Perú. En el 75% de casos se presenta después de los 50 años. El cáncer se produce cuando algunas células prostáticas mutan de manera maligna y comienzan a multiplicarse descontroladamente. Entonces entiendan que el cáncer de próstata es la primera causa de cáncer a nivel global en el Perú. Más que el cáncer de cuello uterino, más que el cáncer de mama, el cáncer de próstata tiene el primer lugar en aparición de cáncer a nivel de toda la población. Entonces, por lo tanto, debemos de conocer sobre ese tema. Además, esas células también podrían extenderse la próstata a otras partes del cuerpo, especialmente a dónde van, a los huesos y los ganglios linfáticos. A esos lugares dan las metástasis. A diferencia del cáncer reticular, que ahí va a cerebro, pulmón, entre otros lugares. Sin embargo, gracias a Dios, es una enfermedad de desarrollo lento, por lo que felizmente la esperanza de vida después del diagnóstico es elevada. Entonces, siempre que a un paciente se le diagnostica un cáncer de próstata, hay que advertirle que el desarrollo es lento y que no tiene por qué desesperarse ni deprimirse, porque podemos hacer algo para ayudarlo con un tratamiento. Tranquilamente los pacientes viven más de 10 años sin ningún problema. Entonces hay que explicar al paciente que no se desespere. El reporte de Globocan, al menos el último que vi, el 2020, reportó que en el Perú presentaban 8.700 nuevos casos de cáncer de próstata en el 2020. Y la fuente reportó también que en el Perú el cáncer más frecuente en general fue el de próstata, seguido el de mama, estómago y cuello uterino, en cuarto lugar. Y actualmente, 1 de cada 7 hombres es diagnosticado este tipo de cáncer en el transcurso de su vida. Y la edad es un factor de riesgo, ya que más del 75% de los casos se diagnostican en mayores de 50 años. O sea, si nosotros sumamos acá, ¿cuántos varones hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Si dividimos entre acá dice entre 7, estamos hablando más o menos que 2 a 3 de los que están acá van a tener cáncer de próstata. Así que vayan haciendo una idea. Y esto va a presentarse después de los 50. Entonces no sé quiénes serán los premiados, eso veremos después. Ahora, usamos la misma clasificación de McNeil, donde dijimos que la zona de hiperplasia prostática estaba referida en la zona C, según la de McNeil, y la zona periférica, que está con la letra D, es la que está más cercana al recto. O sea, por eso cuando nosotros hacemos el tacto rectal, vamos a tocar esta zona. Y es en esa zona donde se origina generalmente el cáncer de próstata. Por eso que el examen en ese caso puede valer, porque estamos cerca de la zona donde crece el tumor. ¿Ya? Todo eso hay que tenerlo claro. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los confirmados. Primero, antecedentes familiares, o sea, genéticos. Si usted ha tenido un padre, un hermano o un tío que ha muerto de cáncer de próstata, tienes más tendencia a hacer cáncer. Lo cual implica que tienes que hacer un chequeo preventivo desde los 45 años obligatorio. Siempre tu PSA anual. Para poder prevenir o actuar cuando hay un cáncer incipiente, ¿no? Lo otro, la raza negra. En gente de raza negra se presenta más este cáncer y a mayor edad más aparición de cáncer. Dice la estadística, si todos llegáramos a los 100 años, todos los varones, por lo menos el 90% tendría cáncer de próstata. Está ligado a la edad. A mayor edad, más incidencia de cáncer. Entonces hay que tener presente eso. En debate hay otros temas, pero todavía no están demostrados, ¿no? Como la alimentación, carnes rojas, esto le probé a mis pacientes siempre porque inducen al cáncer. En los promiscuos, conducta sexual, en aquellos que han tenido una transmisión sexual tipo herpes tipo 2, en los alcohólicos, los fumones, todos estos pueden tener más tendencia, pero no está demostrado. Los 3 primeros son los que están demostrados. Ahora, ¿cuáles son los síntomas del cáncer? El hombre que padece cáncer de próstata podría estar completamente asintomático, no tener ninguna molestia. Sin embargo, hay un grupo que sí presentan síntomas. Tienen los mismos síntomas que una hiperplasia prostática benigna.
o sea, síntomas urinarios, ¿no? Con etapa de la micción, excitación, goteo, colágeno, todo lo que hemos visto en hiperplasia puede estar en un cáncer de próstata. También puede haber disfunción eréctil, hematuria, hemospermia, lumbalgia. Cuando ya hay síntomas de este tipo, lumbalgia, coxalgia, dolor de la parte superior de los muslos, ya la lumbalgia puede ser un indicador de una siembra en los huesos de un cáncer de próstata. Siempre recuerden eso. Pero recuerden, puede ser asintomático. Por eso que el chequeo es anual preventivo, tenga o no tenga molestias. Mínimo tienes que pedir una ecografía y un PSA, mínimo, para tener una idea si el paciente tiene tendencia al cáncer. ¿Cuáles son los exámenes de diagnóstico ya selectivos, ¿no? Ya vimos que el tacto rectal puede ayudar, sobre todo cuando hay áreas endurecidas o abultadas, y si estas se encuentran, se debería realizar una biopsia de próstata, al margen del valor que puede tener el PSA. O sea, puede haber un paciente con un PSA normal menor de 4, pero puede tener al tacto en una zona indicada. Ese tacto sospechoso ya te obliga a hacerle una biopsia. El problema de la biopsia es que tenemos que meterle la aguja a través del recto, ya se imaginarán. Entonces, usualmente es ver con un ecógrafo, con un trasduendo rectal, donde tú ves las zonas y comienzas a pulsar. Por lo menos son 6 a 12 muestras que tienes que sacar. Y eso lo mandas al patólogo. Entonces, no es un examen tan, digamos, atractivo para un paciente con un PSA sospechoso. Pero hay que hacerlo. Y de cajón, tenemos que saber interpretar y pedir un PSA. Eso es mandatorio. El PSA tiene dos tipos de presentación. Es el PSA total o el PSA libre. Recuerden eso. Usualmente, la primera indicación o la primera orden a un paciente para evaluar después de los 50 años es un PSA total. Recuerden, total, porque yo tengo pacientes que vienen, se lo ha visto un médico que no es especialista y me lo manda con un PSA libre, que no me sirve de nada. El señor, le han hecho pedir su plato, pero tío, porque esto no me sirve. Necesito un PSA total. ¿Ya? Primera indicación. Luego veremos para qué sirve el PSA libre, que es otra cosa. Entonces, estamos hablando acá, este es un PSA total, se obtiene a través de un análisis de sangre de antígeno prostático específico, es una proteína que se produce por las células de la glándula prostática. Sin embargo, no es un marcador específico tampoco de cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque si te dicen otros tejidos como el páncreas, las glándulas salivares, sin embargo, un nivel elevado de PSA puede ser también causado por una hiperplasia prostática benigna o por una prostatitis. O sea, cuando la próstata es más de 100 gramos en un prostatón, te puede elevar un poco el PSA. Una prostatitis, una inflamación prostática también te puede elevar el PSA. Entonces, por eso siempre, ¿ya? Hay que ver que hay factores que pueden elevar sin ser cáncer. Por ejemplo, si el paciente ha eyaculado poco antes del examen, el paciente tiene que decir, señor, si le van a hacer el PSA, no tenga relaciones por lo menos 3 días antes. Porque si él va y la noche tuvo relaciones, y va en la mañana, le puede elevar el valor del PSA. También en pacientes que se dedican a montar bicicleta, ¿no? O moto, lineales, eso que va golpeando la zona entre los testículos del ano de la próstata, también le puede elevar el PSA. Entonces, todo eso, o pacientes que reciben tratamiento con testosterona, ¿no? Por ejemplo, un paciente con deficiencia de testosterona, que hemos visto, síndrome de testosterona, tú le pones testosterona, puede elevar el valor del PSA. Entonces, todo eso tienes que discriminar, ¿ya? Obviamente que eso de acá le van a poner una elevación pues menos de 10, o sea, puede venir con 5, 6, 7, pero menos de 10, para que tengan una idea, ¿no? Entonces, sin embargo, el cáncer realmente es un nivel mucho más de PSA comparado con las otras posibles causas. Se dice que un paciente que viene con un PSA de 20 para arriba ya tiene metástasis, por ejemplo, te hagan una idea, ¿ya? Entonces vamos a ver eso después, pero siempre recuerden que tenemos un PSA total y un PSA libre, que vemos para qué sirve. Siempre hay que pedir primero el PSA total, nunca el libre, pues no sirve de nada solo. Miren acá, si un paciente le encuentran un PSA entre 0 y 2, menos del 1% puede ser cáncer.
Si un paciente viene entre 2 y 4, un 15% puede ser cáncer, ¿no? Tampoco que tenga 3 de PA dice no tienes, puede haber una posibilidad. Y si está entre 4 y 10, un 25, o sea, la cuarta parte de los pacientes ya pueden tener un cáncer. Si tiene PSA de 5, 7, 8, 9, ya puede tener. El cáncer metastásico es incurable, se vuelve un problema familiar, económico, laboral y social. Ya existe una alta sospecha del mismo cuando la cifra es mayor de 20 nanogramos por mililitro. Siempre recuerden eso. Si un PSA está sobre 20, lo más probable es que ya sea metastásico. Acá viene la utilidad del PSA libre. Cuando tú tienes un PSA menor de 4, la probabilidad es muy baja, como hemos visto, ¿no? Es muy improbable que tenga cáncer. Cuando tiene más de 10, es muy probable ya. Pero ¿qué pasa cuando está entre 4 y 10? Que es la zona gris, digamos, la zona de duda. ¿Es o no es? Tiene 5 o 6 de PSA, no tiene más de 10. Porque tiene más de 10 ya tiene que ir a una biopsia. Pero no está menos de 4 tampoco, para yo quedarme tranquilo. Está en una zona de duda, la zona gris, entre 4 y 10. En esos casos, me interesa el PSA libre. ¿Se dan cuenta? Primero pido el PSA total. Y el PSA libre me sirve cuando estoy en la zona gris. Solo en esos casos pido PSA libre. Si viene un paciente con un PSA libre que le ha pedido perico los palotes, no me sirve para nada. Y eso demuestra que ese médico, al menos no va a ser uno de ustedes, no que hay una clase. ¿Dónde para estudiar ese bandido que me da PSA libre para un cáncer de próstata? ¿Dónde estamos? Entonces, miren, hay lo que se llama el índice de PSA o porcentaje de PSA libre. Nosotros tenemos dos valores, el PSA total y el PSA libre. Entonces vamos a medir qué porcentaje del total representa el PSA libre. Eso se le llama índice de PSA o porcentaje de PSA libre. Entonces yo tengo los dos valores. Por decir, vamos a hacer un ejercicio. A ver, todos calculen, van a decir, yo le voy a decir. Imagine que viene un paciente que tiene un PSA de 8, total, PSA total de 8. Y yo le pido un PSA libre. Y el PSA libre me sale 2.5. ¿Qué porcentaje es 2.5 de 8? A ver, calculen. ¿Cuánto sale? 31%. ¿Están todos han calculado? ¿O alguien sacó menos o más? Ya, o sea, 31%. Entonces, ¿qué dice la norma? Vamos acá al final, porque esto les expliqué. Si los valores de PSA total están solo en 4 y el poder de PSA libre en 20%, se recomienda tan solo un control anual y como seguimiento de caso. O sea, el punto de corte es 20%. Si es menos de 20%, lo tienes que biopsiar. Si es más de 20%, le haces un seguimiento, lo observas. ¿Me dejo entender? Entonces, este paciente que le estoy diciendo, ¿iría a biopsia o no? ¿Por qué no? ¿Cuánto tenía el porcentaje? 31. Entonces, es más de 20, no necesita ir a biopsia. ¿Me dejo entender? Para eso sirve el PSA libre, cuando estás en la zona gris. Porque si el paciente tiene 11 o 12, ese tiene que ir a biopsia ya. Porque ya pasó el rango que tú esperas que puedes tener una duda. Si el paciente tiene 20, ya tiene metástasis. Entonces tu punto de corte para decir que es normal es hasta 4. Para decir que va a biopsia es hasta 10, para arriba. Y cuando tiene 20 ya está fregado. Pero si tiene 5, 6, 7, 8, 9, estamos en la zona gris. Ahí me sirve ¿qué? El PSA libre. Para ver qué porcentaje es del total. ¿Me entendieron? ¿Alguien no entendió? Eso venía en el examen, ¿no? Le voy a poner un caso y ustedes me van a decir. Pero esa es la utilidad del PSA libre. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Bueno, avanzamos entonces. Actualmente también se está usando la resonancia magnética, ¿ya? Se usa la magnética multiparamétrica, que se ha visto que tiene una utilidad en pacientes que todavía no quieren ir a biopsia, ¿no? Pacientes que están en un PSA de 9, de 8, que todavía no lo quieren biopsiar, le puedes pedir una resonancia, ¿no? Y te puede dar unos parámetros, ¿no? Por ejemplo, localiza nodos sospechosos, calcula pruebas de cáncer que sean cancerosos, determina si el cáncer es metastásico a los huesos,
se realiza para evaluar las causas de elevación del pH, se realiza una biopsia prostática, es la principal indicación. Y bueno, a veces sirve para el tratamiento, ya cuando tienes que hacer un tratamiento oncológico. Pero siempre la biopsia va a ser lo necesario cuando quieres confirmar o descartar un cáncer de próstata, siempre y cuando esté indicado. ¿Cuándo? Cuando está más de 10 o cuando el factor, el porcentaje PSA está por debajo de 20%. ¿Recuerden eso? Pregunta del ENAM. Dice, en términos generales, el valor normal del antígeno prostático específico se expresa según la edad y acepta un rango de... ¿Qué dicen? Sin poner alternativas. Dice el valor normal. ¿Cuál es el rango del valor normal? De acuerdo a lo que hemos hablado. ¿Ah? ¿De 0? A ver, ¿qué dicen las alternativas? Respuesta correcta, no. Eso la pregunta en el ENAM, tan facilito. Otra más. Paciente de 66 años, hospitalizado con hematuria, o sea, está orinando con sangre, dolor óseo, dolor en los huesos, retención aguda de orina, y hecho retención urinaria. Al tacto rectal presenta próstata aumentada de volumen y de consistencia dura. ¿Cuál de los siguientes exámenes auxiliares tiene mayor importancia en el diagnóstico? ¿Qué harían ustedes con ese paciente? ¿Qué le piden de cajón? Le está dando solo la clínica, ahí no habla de laboratorio, no solo clínica le está diciendo. ¿Qué le pedirías tú? ¿Qué? A ver, ¿qué dice acá las alternativas? Que han estado despiertos. ¿Qué le pedimos? PSA de cajón. O sea, ya este paciente ya tiene toda la clínica de un cáncer, pero clínicamente, pero no tienes la evidencia. ¿Qué te da la evidencia? El PSA. Ahí le tienes que pedir. Si ahí el PSA me sale bajo. Si te sale bajo, entonces en ese caso, ¿qué tienes acá? ¿Qué es el tacto? ¿Va a biopsia o no? ¿Qué dices? Yo por lo que Yo les he explicado ahorita. no, O sea, sí va a biopsia, sí va a biopsia. claro, pues ya está dura. O sea, de todas maneras, por más que el pez salga normal, tienes que biopsiarlo, porque potencialmente tiene un cáncer. Si no le has hecho el tacto, ahí viene el tema. Pero acá le han hecho el tacto y te está diciendo que está dura. Entonces ya por más que te salga bajo el PSA, no puedes tú decirle vaya y voy a esperarlo. Aparte, mira, tiene hematuria, está fregado el hombre. Tienes que confirmar el diagnóstico. Tiene doloroso, tiene metástasis. Le hace un PSA tan 50 y el diagnóstico está hecho. Una más del ENAM. Varón de 42 años de edad, dice, con antecedentes de abuelo paterno muerto por cáncer de próstata. Vuelva. Al tacto rectal se encuentra próstata normal, el antígeno prostático específico está en 4 y el PSA libre en 20%. ¿Cuál es la conducta a seguir? Evalúa bien la pregunta. Miren la edad que tiene, ¿eh? No tiene 50, tiene 42 años. Pero tiene ¿qué cosa? Un antecedente familiar, ¿no? El abuelo ha muerto de cáncer de próstata. ¿Pero qué son los valores? El PSA está alterado y el PSA libre en la fracción cuando es de 20%. ¿Qué dijimos? Más de 20 o menos de 20, ¿no? Este paciente está al borde de la navaja. Dice, ¿cuál es la conducta a seguir? O sea, ¿qué hacemos con este paciente? ¿Qué le decimos? A ver, evalúen la respuesta que da el ENAM. La E. ¿Es la B o la E? La E. O sea, ¿este paciente lo podemos biopsiar? ¿Está indicado? No, entonces ya te trae los pelos. Ecografía transrectal, ¿para qué nos serviría? Tratamiento antibiótico de 4 semanas y repetir el PSA. ¿Por qué repetirlo si está aparentemente normal? Yo le daría tratamiento antibiótico si tuviera, por decir, 5 nanogramos. Le doy tratamiento y evalúo. Si baja es por inflamación. De hecho que la prostatitis le puede elevar el PSA. Pero acá la respuesta es esta, ¿no? O sea, tengo que a partir de esta fecha hacerle un monitoreo. Anualmente hacerle su TR y su PSA, porque tiene el antecedente familiar. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, miren la biopsia.
Esta es la biopsia transrectal, este es el transductor y por ahí disparamos. Entonces, realiza una extracción de tejido prostático para buscar identidad de células cancerosas. Es el único método seguro para tratar el cáncer de próstata y sigue insertando una aguja a través del recto. Puede ser manual o lo ideal es una eco dirigida. Idealmente se hace con una ecografía transrectal y se van a sacar biopsias de las 6 zonas, son 6 sectantes. ¿Ya? Finalmente el patólogo revisará la muestra y nos dirá si hay cáncer o no. Acá viene el otro tema que tienen que saber. Para nosotros poder evaluar la magnitud ya de un paciente que tiene cáncer, vamos a recurrir al score de Gleason. Entonces el score de Gleason va desde el tipo 1 hasta el tipo 5. El tipo 1 es casi una glándula normal y el tipo 5 es ya una estructura desorganizada que nos habla de un tumor agresivo. Entonces, usualmente, ¿qué se hace? Se hace, se hace una puntuación. Se van a tomar 2 patrones, o sea, en la biopsia. No es basta, hay que tomar 2 patrones o 2 grados más comunes y nos va a dar, por ejemplo, el informe va a decir patrón primario, un valor y el patrón secundario otro valor. En este caso, el patrón primario le da un valor, un grado 3 y el patrón secundario un grado 4. Entonces tú sumas 3 más 4, 7. Este es el score de Gleason que te da el grado de agresividad de ese tumor. En la siguiente vemos un Gleason de 2 a 4, que es bien diferenciado, nos habla que ese paciente en un 97% de casos va a vivir por lo menos 10 años sin ningún problema. Un Gleason de 5 a 7, que es moderadamente diferenciado, reduce la sobrevida al 78% de pacientes a 10 años. Y un Gleason de 8 a 10 mal diferenciado solo reduce al 30% de todos que van a sobrevivir 10 años. El resto, se muere, porque el tumor es agresivo. Entonces, para eso sirve cuando la biopsia o el patólogo te informa a través del score de Gleason. Y esos son los pronósticos que vas a encontrar. Pregunta del ENAM. Dice, paciente de 65 años con prostatismo, o sea, con todos los signos irritativos, obstructivos que hemos hablado. Al tacto de una próstata aumenta de volumen y el antígeno prostático elevado. ¿Cuál es la conducta a seguir? ¿Qué hacemos? La próstata está grande, pero no dice que está indurada, está grande. ¿Pero qué dice? El antígeno prostático está elevado. Ahora, esta pregunta no me dice cuánto, ¿no? ¿Ven lo ambiguo que es? Puede ser 5, 6, 7, 10, 20, no sabemos. Dice que está elevado. Entonces, ¿qué hacemos? Alternativas. ¿Qué marcarían ahí ustedes? Cuando dice elevado, quiero pensar que está hablando de cáncer, ¿no? Yo quiero interpretar. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Una biopsia. Esa es la respuesta. Entonces, cuando el cáncer ya se hace metastásico, las metástasis óseas son las más frecuentes. Se ha visto que un 70% de pacientes ya tienen metástasis óseas, ¿no? Acá miren en esta figura aquí, zona de acá, zona de metástasis. Se produce por discriminación hematógena, la columna vertebral es el sitio más común por su alta vascularización y alto contenido de médula ósea roja. Entonces siempre recuerden que va a dar siembra a la columna. Pregunta del vídeo, estos son más bravos. En relación al cáncer de próstata, señale la afirmación falsa. Usted le da 5 afirmaciones y díganme ustedes cuál es la que es falsa. A ver quién se avienta. ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál es la respuesta falsa? La 2. El resto todas son correctas. ¿Qué dijimos del PSA? ¿El PSA solo lo produce la próstata? ¿Qué dijimos? ¿Quiénes más pueden producir PSA? Las glándulas salivares y el páncreas. ¿Y qué dice acá? Específico. Entonces, el PSA no es un específico de la próstata, también se puede elevar en tumores suprarrenales y en problemas de glándulas salivares. Entonces, no es específico del próstata, eso es lo falso que dicen. Otra más del MIR.
Ante un hombre de 49 años asintomático, con el antecedente familiar del padre fallecido por cáncer de próstata, que en un control rutinario de empresa identifica un PSA de 5.9 nanomoles por mililitro, con un cociente PSA libre del 11%, y que en un tacto real que aprecia aumento y consistencia en el lóbulo derecho prostático. ¿Cuál es la siguiente indicación clínica? Tenemos la edad. No es tan mayor, ¿no? Está bordeando los 50 años, no tiene síntomas, pero ¿qué tiene? Un antecedente familiar, ¿no es cierto? Ya tiene un punto. ¿Qué más tiene? ¿Cómo está el PSA? ¿Está normal? ¿Está dónde? ¿Qué dijimos entre 4 y 10? ¿Cómo se llama? En la zona gris, en la zona de incertidumbre. ¿Y qué más tiene? ¿Cuánto dijimos que era el porcentaje de PSA libre que debe haber en la zona PSA total? 20% para arriba, hiperplasia prostática. 20 ahora para abajo, cáncer de próstata potencialmente. ¿Ya tiene cuánto? 11%. Y en el tacto rectal solo aumenta ese aumento de consistencia en el lóbulo derecho. O sea, ya hay induración. Entonces, ¿qué hacemos acá? Alternativas. De repente sí, pero no va a venir en esta vida. ¿Cuál es la alternativa correcta? Sí, estoy clase. Hacemos biopsia. No, Eso es lo que se trata. quiero decir estrés. Una más del MIR. Un hombre de 60 años consulta por dolor lumbar. En el estudio se ve anemia y lesiones blásticas en la columna dorsal y lumbar. ¿Qué prueba solicitaría en primer lugar para el diagnóstico? Primero, tenemos un paciente ya de 60 años que tiene dolor lumbar. O sea, no tiene síntomas urinarios, ¿eh? Estamos hablando de dolor lumbar. Y en el examen observa que tiene dice, anemia y lesiones blásticas en la columna dorsal y lumbar. Entonces dijimos que el cáncer, ¿dónde siembra primero? A los huesos y a la columna. Entonces este paciente potencialmente es un cáncer de próstata. Entonces, ¿qué haríamos para el diagnóstico? ¿Qué le pedimos? A ver, alternativas. De cajón, ¿qué le pido? ¿Ah? ¿Qué dices? Biopsia de frente. Primero el PSA. Váyase primero por lo más simple. Si el PSA ya sale más de 20, ya el diagnóstico está hecho. Porque dice que ya tiene metástasis. Recuerden ese dato. Entonces, según la clasificación del TNM, ¿no? Vamos a ver los estadios del cáncer. Acá tenemos siempre lo que es el tumor primario, lo que es la infiltración a los ganglios y lo que es el grado de metástasis para ver el tratamiento. Entonces, miren acá. Estadio T1, T2, T3 y T4. Miren en el esquema. ¿Ven acá el tumor? ¿Ven acá el tumor? ¿Qué diferencia tiene este con estos de acá? ¿Cuál es la diferencia con este y con estas imágenes de acá? ¿Qué dicen ustedes? ¿El tumor acá está fuera de la próstata? No, ¿no es cierto? Está dentro. ¿Y acá? Ya infiltró vesícula seminal, ya infiltró vejiga. Entonces, para el tratamiento es importante saber qué estadio es. Se llama cáncer de próstata localizado o órgano confinado cuando el cáncer es solamente dentro de la glándula, no invade la cápsula y que no se extendió a otras partes del cuerpo, o sea, T1 y T2. En esos casos hablamos de un tratamiento radical y tenemos dos posibilidades. Una prostatectomía radical retropúbica con consideración de las bandeletas neurovasculares o una prostatectomía laparoscópica. Siempre lo laparoscópico es menos, digamos, lesivo, ¿no? Es cirugía mínimamente invasiva. Mientras que lo abierto, un poquito que tiende el paciente a tener más complicaciones en el postoperatorio. Pero acá hay un detalle importante, miren. Dice con conservación de bandeletas neurovasculares. ¿Por qué cree que conservamos las bandeletas y no aspiramos toda la próstata completa? ¿Qué creen? ¿Por qué tenemos que preservar? Todo paciente prostático puede tener una repercusión a nivel de su erección. Y cuando tú sacas toda la próstata, la idea no es dejarlo al paciente impotente. Si no le sacan la ópera, el paciente debe todavía continuar con su vida sexual. Una forma de evitarlo es manteniendo esas bandeletas neurovasculares que van al pene, a los cuerpos cavernosos, por si acaso. Acá tenemos una imagen, dice acá, ¿cuáles son las complicaciones? Una primera radical, de anestesia, sangrado,
la impotencia, por eso digo que se trata de mantener las bandeletas. Y también muchos quedan con incontinencia urinaria grave, o sea que no se puede hacer más ya con incontinencia. Miren lo que se hace. Se saca todo esto, próstata y cápsula. Y luego se une vejiga con lo que ha quedado de la uretra. Te tiraste el esfínter interno y a veces hasta el externo, por eso queda la incontinencia. Y estos son los nervios que tratamos de preservar para que no se pierda la erección. Pregunta del MIR sobre este tema. Dice, un paciente de 65 años de acuerdo a consulta de urología le había detectado, se ha sido detectado un examen de PSA en sangre de 20 navajas por litro. Mira, 20, la prueba muestra un nódulo de 2 centímetros realizando el lóbulo izquierdo en que la biopsia demuestra que hay cáncer. El estudio de extensión no pone manifiesto metástasis a distancia, adenopatía sospechosa ni invasión a órganos vecinos. Se le realiza la prostatectomía radical. ¿Cuál de los siguientes parámetros tiene importancia prognóstica? O sea, estamos hablando de un paciente con un cáncer que ya se le hizo la prostatectomía porque ya se asumió que es un cáncer. Miren el valor del PSA, está en 20. Entonces, ¿cuál de estas parámetros tiene importancia prognóstica? Estas son las alternativas. ¿Qué nos va a decir el pronóstico después que lo operaron? ¿Ya? Hablamos, ¿no? ¿Para qué le hacemos la biopsia? Para que nos diga si hay cáncer o no. ¿Y qué nos va a decir además? El grado de agresividad del tumor, ¿no es cierto? Entonces necesitamos el pronóstico, el esfuerzo de Gleason. Si es un bien diferenciado, más de 10 años tranquilo va a vivir. Hasta ya ni se muere por cáncer. Pero si tiene un pobremente diferenciado, el 25% solo llegan a vivir 10 años, el resto van a morir en el camino. Ese es el pronóstico. Y miren acá, esto lo vuelvo a traer que les expliqué en alguna de las clases iniciales. Miren cómo es el tema hormonal. Acá tenemos lo que es el factor estimulador de hipotálamo hipófisis para que se produzca la hormona luteinizante. Esta actúa sobre el Leydig para que produzca cosa, testosterona, ¿no es cierto? ¿Y qué hemos dicho? Que la testosterona estimula el crecimiento prostático y también estimula el desarrollo del cáncer. Entonces, una medida para nosotros evitar que este paciente se complique es de privarlo de las fuentes que producen testosterona. ¿Cuál sería la principal fuente de testosterona en un varón? ¿Cierto? Testículo. ¿Cuánto de la testosterona produce el testículo? Casi el 90%. ¿Y 10% quién lo produce? La glándula suprarrenal. Entonces, lo primero que tendrías que hacer para deprivar a este paciente y no alimente al cáncer para que avance más es sacarle los testículos. Una orquiectomía bilateral. Pero con eso resuelve el problema. Tienes un 10% que viene de dónde? De las glándulas suprarrenales. ¿Qué haces con eso? Le sacas. No lo puedes sacar porque lo matas. Sin testículos puede vivir, ¿no? Como un eunuco. Pero sin suprarrenales no va a aguantar. Entonces ahí viene el concepto. Miren nuevamente este esquema. GnRH, hipotálamo LH, célula de Leydig, testosterona. Entonces, cuando hay un tratamiento ya en el cáncer, sobre todo que es ya, digamos, que se ha extendido, ¿no? Hablamos del bloqueo androgénico total. O sea, tengo que darle un fármaco que me inhiba la producción de testosterona de la glándula suprarrenal. Porque no le puedo sacar la glándula suprarrenal, el testículo lo puedo sacar, pero las suprarrenales no. Entonces hay una sustancia que es el leuprolide, bloqueo androgénico total. Y su uso principal es indicado cuando hay cáncer metastásico, porque los testículos no son los únicos productores de testosterona. La glándula suprarrenal también lo produce y lo puedes combatir con el leuprolide. Entonces, no solo el leuprolide, también está la bicalutamida, que son medicamentos que se usan combinados para tratar el cáncer de tipo metastásico en la próstata. Son antiandrógenos los dos. La bicalutamida bloquea el efecto de la testosterona, mientras que el leuprolide es un análogo ¿de quién? De la hormona liberadora de la hormona luteinizante. Entonces, ¿a qué nivel actúa este leuprolide? ¿Quién genera el LRH? ¿Dónde se genera? A ver, para los que están durmiendo, vuelvo al esquema. Miren, ¿qué es esto?
El hipotálamo produce este factor liberador y la hipófisis produce la LH y esto va a sobresalir el líquido. Entonces, en el tratamiento tengo dos opciones. O bien le doy bicalutamida o leuprolide. La bicalutamida bloquea el efecto de la testosterona, o sea que ya se produjo. Pero leuprolide es un análogo de la hormona liberadora, o sea, va a bloquear el estímulo a la hipófisis para que no se produzca la testosterona. Es diferente el mecanismo de acción. Pero los dos se van a hacer bloqueo androgénico total. Bueno, hasta ahí el cáncer de próstata. Ahora seguimos con la siguiente, la cuarta. Sí, ¿alguien preguntó? Dime. Digamos, tengo un paciente con PSA de 19, o sea, que está cerca del 90. Pero me sale, hago el calcio rectal, digamos, y no encuentro nada. ¿Ya? Y lo mando a biopsia, ¿no? Porque por el PSA. Claro. Entonces, pero la biopsia me dice que no hay nada. O sea, solo hay hiperplasia. ¿Qué puede pasar ahí? Que el patólogo hizo mal el examen, porque con 19 no hay que ser un cáncer. Difícil que te va a decir que no hay nada. Eso te podría decir cuando está en la zona gris. Si tú tienes un PSA de 8, de 9, podría ser que no haya todavía, pero con 19 ya no sea malo. No debe ser cáncer. Es muy difícil que haya paciente sin cáncer con ese valor de PSA. Muy difícil. Bueno, vamos a ir a la parte final, ya para el corolario. Vamos a hablar algo de lo que es insuficiencia renal, que es un tema en realidad que lo debe ver nefrología, ¿ya? Porque nosotros los urólogos vemos la parte estructural anatómica de las vías urinarias, pero la parte funcional la ve nefrología. Pero nosotros como urólogos estamos obligados a hacer un diagnóstico de insuficiencia renal. Ya cuando lo diagnosticamos, lo derivamos al nefrólogo para el manejo. Entonces voy a hablar un poco de eso. Y en la última clase con la cual vamos a terminar voy a hablar del cáncer de riñón, que también es otro cáncer, pero vamos a hablar primero con esto. Entonces, para recordar, la nefrona, unidad funcional del riñón, y está aproximadamente 1 millón de ellas en cada riñón. Una nefrona está compuesta por un glomérulo de sus túbulos renales, como vemos acá, y este glomérulo es la principal responsable del proceso de filtración del plasma, que es un compuesto por una red densa de capilares que se originan en la arteria aferente. Esto es anatomía pura y fisiológica que ustedes ya lo conocen. Entonces, debido a su función natural, un riñón único, o sea, si nosotros tenemos un solo riñón, bien porque no se formó, o bien porque lo perdimos, o bien porque lo donamos, con un solo riñón es capaz de incrementar sus capacidades como órgano principal del organismo hasta ser capaz de reemplazar al restante y realizar la función de los dos. Siempre tiene ese principio base. Por eso es que una persona puede donar un riñón porque hay la seguridad que el otro va a cubrir la demanda de todo el cuerpo, por si acaso. Ahora, ¿cuáles son las funciones específicas del riñón? Uno, la eliminación de sustancias nitrogenadas, lo que se conoce como depuración. Vamos a depurar, vamos a filtrar, depurar, sacar lo malo y dejar lo bueno. La regulación del equilibrio hidroelectrolítico también. El mantenimiento del equilibrio ácido-básico. La producción hormonal. El riñón también es como una glándula endocrina, ¿no? ¿Qué nos produce? Nos produce eritropoyetina, que es la que estimula la producción de eritrocitos. Por eso cuando hay una falla renal, falla la eritropoyetina, el paciente tiene anemia. También se presenta o se produce en los túbulos contornados el calcitriol, que es, y además actúa a nivel de la activación del tejido vasopresor, también la renin-angiotensina aldosterona que va en la presión arterial. Todas estas funciones tienen que ver con el riñón. Entonces, miren en este esquema, acá está muy claro lo que quiero que lleguen como concepto. Las arterias llevan sangre rica en oxígeno cuando van al riñón. Pero no solo llevan oxígeno, sino que ¿qué llevan además? Todos los materiales de desecho. Todo lo que no le sirve al cuerpo va para el riñón y también va el oxígeno. De tal manera que las venas, después que esta sangre llegó al riñón, ¿no? Estas venas recogen ya la sangre, pero una sangre ya desoxigenada, ya casi no tiene oxígeno porque el tejido ya lo usó. Es una sangre baja en oxígeno, pero esta sangre que es, digamos, ya sin desechos o sin oxígeno,
es una sangre que sale limpia del riñón, ya sin desechos, porque ya el riñón lo eliminó a través de la orina. Entonces, a eso se llama la depuración. ¿Me dejo entender? Llega la sangre y tiene oxígeno, llena de desechos, como un camión de basura, llega al riñón y la sangre sale sin oxígeno, pero libre de basura. Esa es la depuración, en otras palabras. Entonces, ¿qué sustancias se filtran en la orina? La orina se compone aproximadamente del 95% de agua, pero el 5% de residuos son los residuos nitrogenados, ¿no? Que se secretan en la orina. ¿Y cuáles son esos? La urea, la creatinina, el amoníaco, el ácido úrico. Y también se secretan iones como el sodio, potasio, hidrógeno y calcio. Normalmente un varón produce un promedio de 180 litros, ¿ya?, en un día, y la mujer 150 litros. Más del 99%, ya, de esta producción que va a pasar por el riñón retorna a la corriente sanguínea, o sea, estos volúmenes de sangre. Y más o menos de todos estos solo eliminamos 1 a 2 litros como excreción en la orina. ¿Me dejo entender? Entonces, esto es decir que los riñones filtran aproximadamente 180 litros de plasma al día. Sin embargo, el volumen de orina en 24 horas solo puede representar un volumen inferior al 1,5 litros, que es lo que elimina como sustancia de desecho. La depuración de creatinina, ¿ya?, siempre es un examen que se usa para calcular la tasa de filtración glomerular. Y esta tasa es una medida de la función renal. Siempre que ustedes tengan un paciente y quieran medir cómo está su función renal, no basta pedir la creatinina en sangre, tienen que pedir una depuración de creatinina, que es un examen más completo que le va a decir cuál es el grado de función que tiene ese riñón, cuál es que se da. Entonces, el tipo de depuración. Entonces, la depuración, dice, se refiere al volumen de plasma que queda libre de una sustancia, que lo que hace depurar, por ejemplo, la creatinina transferida por el riñón. Entonces, la depuración de la creatinina tiene valores entre 100 a 120 mililitros por minuto, que es lo que le da la filtración. Sin embargo, miren este dato, es importante. La elevación de la creatinina sérica, o sea, una cosa es la creatinina que mides en sangre y otra cosa es la depuración, son cosas diferentes. Pero la creatinina en la sangre no es necesariamente un indicador más precoz de falla renal. O sea, nosotros inicialmente de rutina, actualmente pedimos glucosa, urea y creatinina. Pero ojo, ese valor de creatinina no es el indicador más precoz de falla renal, cuando solo es en la sangre. ¿Por qué? Porque la concentración de la creatinina solo se elevaría cuando el plasma, o sea, la depuración, ya está por debajo del 50% de su valor renal. O sea, cuando tú pides una depuración y está en 60%, el riñón ya está fallando, pero la creatinina no se altera. ¿Dejo entender? Cuando la depuración está en el 40%, recién la creatinina en sangre se va a elevar, pero ya tardíamente. Entonces, si tú quieres un indicador precoz, siempre pide una depuración de creatinina. No basta la creatinina en sangre nada más, no basta. Entonces, hablamos de una insuficiencia renal aguda, ¿no?, que es un síndrome clínico caracterizado por que generalmente pues altera de forma brusca la homeostasis del organismo. Y hay una multitud de causas que ustedes ya la han visto en los cursos previos, pero la idea es que puede producirse en horas o en días cuando es agudo, ¿no?, y va a elevar las cifras en sangre de urea y creatinina. Y otro síntoma que va a aumentar es la oliguria. Entonces, cuando hablamos de oliguria, cuando el paciente orina menos de 400 mililitros, todo en 24, todo un día. Y te pueden producir síntomas agudos como náuseas, fatiga para respirar, etc. Lo que nos interesa más es hablar de una renal crónica. El área crónica constituye una principal causa de muerte en el mundo industrializado. Y no solo que esos pacientes necesitan ser tratados con hemodiálisis o trasplantes, sino la evolución en muchos casos incluso peor que la del cáncer avanzado. Entonces, estos pacientes que ya comienzan a tener una falla renal crónica, cuando llega a una falla terminal van a tener que necesitar una unidad de hemodiálisis. La hemodiálisis es una máquina que cumple la función del riñón. O sea, entra tu sangre, la va a depurar y luego te la devuelve a través de una fístula. Y eso tienes que hacerlo 3 veces por semana. Imagínense lo oneroso que es.
que te hagan la prueba y que tengan que llevarte a un centro de hemodiálisis, cuando el riñón ya no sirve, cuando lo tienes de adorno. Entonces no esperemos nunca a un paciente llegar a eso. Y esto comienza con una falla renal crónica. ¿Ya? Entonces, ojo, el daño renal, una vez que sucede, no puede revertirse. ¿Ya? Eso expliquen a los pacientes. Cuando el paciente viene con una falla renal de grado 2 o grado 3, dile, señor, su riñón ya está fallando. No podemos hacer que mejore su función, es imposible. Pero sí podemos hacer, ¿qué cosa? Que su evolución siga liberando su riñón, eso sí. Y esta ya es cancha del nefrólogo. Pero hay que explicarle al paciente. ¿Ya? Todo eso para que tengan claro. Entonces, ¿cuál es la definición de insuficiencia renal crónica? Es el deterioro persistente de más de 3 meses de la tasa de filtrado glomerular con un deterioro crónico de la depuración de creatinina. Y esto a la vez va a elevar recién la cifra de creatinina en la sangre. Entonces, este deterioro renal, siempre recuerden, tiene que involucrar a los 2 riñones. Si solo falla un riñón, no te vas a dar cuenta, porque el otro riñón normal va a suplir ese sistema de filtración. Para que encuentres una falla renal, tienen que estar involucrados los 2 riñones. Uno solo no va a encontrar alteración. Entonces, cuando esto no se controla, en una etapa final ya se produce una uremia, un síndrome urémico con todas las características que pueden incluir fatiga, náuseas, vómito, el apetito, sabor metálico en la garganta, en la boca, letargo, función mental, etc. Una serie de problemas o síntomas que ya te dan deterioro, digamos, final de un pobre riñón. ¿Cuáles son las causas de la insuficiencia renal? Recuerden esto. A la cabeza, la diabetes. Pero siempre que nosotros evaluamos pacientes con molestias urinarias, de cajón tenemos que pedirle un dosaje de glucosa para ver cómo están. Muchos pacientes ignoran que son diabéticos. Cuando tú le apruebas, le encuentras una glucosa de 140, 160, que nunca supieron ellos que eran diabéticos, que ya tenían el problema. O encuentras pacientes que están con 110, 105, y ya están con una prediabetes. Y ya tienes que decirle cómo prevenir que se vuelva diabetes. Y fundamentalmente es dieta. Así de sencillo, pero así de complejo, que alguien deje de comer chatarra. Eso es un drama y lo van a ver ustedes mismos, depende de su propia experiencia. Mucho abusamos de los carbohidratos refinados, demasiado. Y eso es fatal. Y es porque nos han acostumbrado desde pequeñitos, en su loncherita le pones un chisito, un yogur para que comen niños. Ese chisito es un carbohidrato refinado, ultra procesado. Le estás enseñando una mala costumbre. Entonces acostumbrémonos a cambiar nuestro chip. Si no, somos chatarreros, miren las consecuencias, la diabetes. Entonces, esa es una causa principal. Luego la hipertensión arterial, si no se controla, comienza a dañar el riñón, la presión elevada comienza a hacer que el riñón se defienda, comienza a esclerosar sus arterias. Todo eso le hace daño al riñón. Cuando tienen infecciones a repetición como la glomerulonefritis o cuando hay enfermedad poliquística en el riñón, los quistes sustituyen al parénquima renal y lo llevan a la falla. Entonces, recuerden los procesos de presión arterial, niveles bajos de lipoproteínas también puede producir una falla renal, elevación del calcio, de las proteínas, y hay que tener cuidado con dietas con alto contenido proteico, y por ejemplo, mucho exceso de leche, exceso de huevos, carnes rojas, hasta el maní, que es un fruto seco, te puede elevar la cantidad de proteínas. Por eso que a veces cuando uno hace ejercicio y quiere muscular, una de las dietas es que consuma plátano y maní, porque tienen proteínas. Pero si no haces ejercicio, estás produciendo un daño a tu riñón. Y luego están las neuropatías obstructivas, como la hiperplasia prótica benigna no tratada, que hace un reflujo y la orina comienza a dañar a los riñones. Una neuropatía por reflujo. Va a producir alteraciones del equilibrio electrolítico, eso ya lo conocen ustedes. Sobre todo va a incrementar la reacción del sodio y el agua. El manejo pues es generalmente restringir el aporte hidrosalino, mezclar diuréticos para que no haya esta alteración. Vamos a ver que hay una elevación del potasio, una falla renal crónica, la hipercalemia.
es el indicador de mal pronóstico. Debe iniciar generalmente ya un sistema de hemodiálisis cuando comience el base de potasio en la sangre de pacientes con falla renal. A veces se puede usar en estos pacientes gluconato de calcio, restringir el potasio en la dieta. Aunque este gluconato no mejora los niveles de potasio en la sangre, reduce la excitabilidad de los cardiomiocitos, reduciendo así la probabilidad de desarrollar un trastorno ritmo cardíaco, el efecto del gluconato de calcio. Este es un exagero de una hipercalemia leve y las ondas T se hacen picudas. Pregunta del ENAM. Dice, mujer de 24 años de edad con insuficiencia renal crónica avanzada en anuria de 48 horas, o sea, 2 días que no orina nada, ingresa por emergencia con hipotensión bradicardia y espasmo muscular en miembros inferiores. ¿Cuál es la primera terapia a seguir? ¿Qué hacen? Están en la emergencia de medicina de una paciente así. Alternativas. ¿Qué le dan? La mandan a diálisis, le ponen azúcar, destroza, le meten su furosemida, cloruro de chorro o le dan gluconato de calcio. Gluconato. Eso es lo que se hace. También te acuerdas de una acidosis metabólica, tipo anión capa aumentado, no una falla renal. En estos casos, cuando hay acidosis metabólica, usualmente usamos el bicarbonato de sodio vía oral para regular y contrarrestar esta acidosis. También puede haber osteodistrofia a nivel de los huesos por origen renal, por incidencia de la producción del calcitriol, ¿no? Entonces, en estos casos, cuando hay este problema de hipocalcemia, podemos administrar carbonato cálcico, ¿no? Para mejorar esto, y también suplementos de vitamina D y quelate del fosfato. Esto también preguntaron en el ENAM. Dice, la causa de osteodistrofia en caso de insuficiencia renal crónica es, lo acabo de decir. ¿Cuál es la causa? Claro, eso es el calcitriol con esta falla. También te pueden alteraciones hematológicas, ¿no? Que es una anemia normocítica normocrómica. Dijimos que ¿qué produce el riñón? ¿Qué hormona? La eritropoyetina. Y cuando falla, baja la producción de eritrocitos. Eso te produce anemia. También hay tendencia a hacer hemorragias, ¿no? Y hay también lesiones de tipo leucocitario, ¿no? Acá esa es una diátesis hemorrágica, como tienen todos los puntos hemorrágicos en la piel. También hay anomalías digestivas, ¿no? Comienza a haber falta de apetito, para estar nauseoso, con vómitos, y es característico el hedor urémico. ¿Qué significa eso? Que el paciente tiene un aliento que tiene más o menos el olor de la orina, por el amoníaco que no puede procesar, y aparte tiene un sabor metálico. Alteraciones cardiovasculares, el infarto o miocardio, la primera causa de muerte en una falla renal crónica, no lo veo ya con la insuficiencia cardíaca congestiva, pericarditis, hipertensión arterial, entre otras, aterosclerosis. Todo eso se va combinando para dar una reacción cardiovascular. También a nivel de la piel, puede haber un prurito generalizado, sedores, alteraciones orales, escarcha urémica, ¿no? Acá ven escarcha urémica, serosis, ¿no? Y también puede haber calcificaciones, calcinosis cutáneas. También hay anomalías neuromusculares, ¿no? Hay lo que se conoce como el síndrome de piernas inquietas. El paciente con la polineuropatía comienza a tener movimientos involuntarios de las piernas. Y también en pacientes con diálisis puede haber un síndrome de desequilibrio postdiálisis. Y este es el dato que deben de recordar siempre. Esta es la clasificación de insuficiencia renal crónica según la Fundación Nacional del Riñón de los Estados Unidos, la IRC. Entonces, para esto, ¿qué necesitas? Pedirle su depuración de creatinina. Le pides la depuración y te da los valores. De acuerdo al valor que tengas, le das el estadio de la insuficiencia renal. Cuando está mayor a 90 litros por minuto, la filtración es un estadio 1. Cuando está en menos de 15, ya esto es indicador de que el paciente tiene que ir a hemodiálisis, porque el riñón lo tiene de adorno prácticamente. Y esto va de poco a poco. Entonces, siempre cuando quieran medir insuficiencia renal crónica, le piden una depuración y establecen qué grado es. Y de acuerdo a eso, ya el manejo ya es nefrológico, ¿no? Pero al menos el diagnóstico lo pueden hacer solo con la depuración de creatinina. Entonces, ¿qué consejos terapéuticos hay que tener?
hay que prevenir o lentificar la progresión de la falla renal. No podemos volver y recuperar al riñón, es imposible. Pero hay que evitar que progrese, hacerlo lo más lento posible para que esta persona no padezca más trastornos por esta razón. Controlar la hipertensión arterial, controlar las hiperlipidemias, el metabolismo del calcio-fósforo y contrarrestar la hiperglicemia. Hay que tener cuidado con esto, ¿no? Ahora estamos realmente, mucho tiene que ver la alimentación en lo que es la sobrecarga de azúcar y de glucosa, ¿no? Por ejemplo, hablamos de alimentos no procesados, ¿no? Por ejemplo, cuando consumimos frutas, cuando consumimos un huevo sancochado, hablamos de alimentos medianamente procesados. Cuando tú sancochas una papa, lo que era un alimento no procesado, lo vuelves un alimento ya medianamente procesado. Y si la fríes, peor. Ahora, todo alimento que viene enlatado, empastado, en bolsita, es ultra procesado. Y esa papa que la fríes se convierte en almidón. Y ese almidón te eleva el azúcar en la sangre. Miren cómo nuestra alimentación nos va condicionando a tener problemas de hiperglicemia. Y a la larga eso daña al pobre riñón. Por eso, acostúmbrense a comer sano desde ahora, para que ustedes tengan una buena salud. Como dice un artículo de un ateo que se volvió adventista, que por ahí no me acuerdo su nombre, él tiene voy a tratar de mandarle acá al delegado el link, donde dice, él dice, ¿no? ¿Vivimos para comer o comemos para vivir? Elijan qué. El que vive para comer es ese típico chef, ¿no? Que te hace lo guiso, qué rico le hace probar. Pero el que come para vivir es el que tiene comida saludable porque quiere vivir más bien. Pero para eso, cambia tu chip. Si no, estamos fregados. Ahora, ¿cuándo yo indico una diálisis de un paciente? Primero, cuando el paciente ya está con muchos edemas, está en una nasarca, cuando el corazón ya no le funciona bien, ya ni los diuréticos le hacen bien, este paciente, si es una falla por el riñón, tiene que ir a hemodiálisis. Cuando el paciente no se alimenta y tiene vómitos incoercibles también. Cuando tiene una sospecha de pericarditis urémica, también es indicación de hemodiálisis. Cuando una neuropatía periférica, también con hemodiálisis. Y miren acá, de estos datos, no olviden esto. ¿Qué dice acá? ¿Qué es esto? Una hipercalemia. Porque la hipercalemia lo mata al paciente. Y la hemodiálisis puede evitar eso lavando el potasio de su sangre. Entonces, tratamiento sustitutivo, la diálisis es lo único que queda, como estos reemplazantes de pobre riñón. Y para ingresar a un programa, pues hay que individualizar a cada paciente de acuerdo a las condiciones que trae, ¿no? Para ver qué tipo de proceso le corresponde. Puede ser una diálisis peritoneal automatizada o puede ser también una hemodiálisis donde prácticamente el paciente se somete a una membrana artificial que va a lavar esa sangre, ¿no? Y va a limpiar de desechos. Bueno, hasta ahí la falla renal. Vamos con la última para despedirnos. Hasta cuando tengamos internados, si Dios quiere, nos pueda ver. Vamos a la última. Hablaremos del cáncer renal y con eso terminamos. Bueno, antes de esto, van a ver ustedes con frecuencia cuando manden a sus pacientes una ecografía de riñones, le van a informar de presencia de quistes. ¿Cuándo es importante o qué debemos saber para explicar al paciente cuando se presenta un quiste en la ecografía? Normalmente, si ustedes quieren ser ya más exquisitos y quieren decirle al paciente si ese quistecito amerita preocuparse o no, podemos hacerle una tomografía. Y la tomografía nos va a dar una clasificación de Bosnia, ¿ya? Antes de eso, quiero mencionar la importancia de los quistes. Primero, ¿qué apariencia tiene? Un saco redondeado ovalado, con cordones bien definidos. El tamaño, puede ser el tamaño de un guisante hasta el tamaño de una bola de golf, dice acá. La ubicación, se pueden formar en uno o ambos riñones sobre la superficie o dentro del riñón. Los síntomas generalmente son asintomáticos, no te encuentran ninguna molestia. Y el tratamiento, no se le queda tratamiento a menos que el quiste se infecte, aumente de tamaño y cause síntomas. Entonces, una forma de evaluar si este quiste es solamente simple, no es canceroso,
le haces una tomografía y le pides que te haga un informe de cáncer de Bosnia. Dice, el tipo 1, casi todos son benignos. El tipo 2, también, ¿no? Mira, acá tiene un quiste, tiene acá una tabicación. El de tipo 2F, ya un 5% pueden ser cancerosos. Miren la apariencia. En un tipo 3, miren la tabicación, ya el 50% son malignos. Y en un tipo 4, el 100% son cáncer. Por eso es importante cuando hay imágenes de quistes, pedirle una tomografía que te haga la clasificación de Bosnia, para que tú puedas opinar si hay malignidad o no en ese tumor. Habiendo hablado de eso, vamos al cáncer per se. El cáncer de riñón en el Perú presentó una incidencia en el 2020 del 2.9%, representando el 11º puesto a nivel general de cáncer en el Perú. Así lo conoció el reporte Globocan en 2020. Es el segundo en frecuencia en los cánceres urológicos. ¿Cuál es el primero? El cáncer de próstata es el primero, más frecuente. Y el segundo es el cáncer de riñón. Este carcinoma de células renales comprende casi el 95% de los tumores malignos del riñón. Y generalmente es más frecuente en varones que en mujeres, y la incidencia alcanza un máximo pico entre los 50 y 70 años. Entonces hablemos del adenocarcinoma renal, antiguamente denominado hipernefroma, adenocarcinoma renal o tumor de Graves. Este es un carcinoma que viene a las células epiteliales de los túbulos renales, ¿ya? Y se usa como sinónimos a veces carcinoma de células renales, carcinoma de células claras o carcinoma alveolar. Entonces, los aspectos patológicos es que más o menos entre las categorías de estos tumores, el 60% de casos es el carcinoma de células claras, que está en la imagen. Después vienen el papilar, el cromófobo, etc. Pero el 60% son carcinomas de células claras, como la imagen patológica que ven acá. Pregunta del INAM sobre esto. Dice, ¿cuál es la neoplasia maligna más frecuente del riñón? Acabamos de hablar. ¿Cuál sería? Alternativa correcta, la el tipo histológico. Ahora, la etiología. Se han visto muchos factores etiológicos. Uno es la obesidad. Se ve que 2 de cada 10 personas con cáncer renal son obesos. La exposición ocupacional, algunos que trabajan en el calzado, o obreros expuestos a derivados del petróleo. Alteraciones genéticas, tenemos la enfermedad de von Hippel-Lindau. Este es un tipo de fenómeno un poco raro, pero estos pacientes tienen tendencia a hacer tumores y cáncer en diferentes órganos, y uno de esos es el riñón. Por eso que lo pone como una alteración genética. Las mutaciones, cambio en el de cromosoma 3, el tabaco y otro, historia familiar, medicamentos, etc. Por respecto a la patología, lo dijimos, ¿no? Este es un tumor multilobulado de color amarillento, está en la corteza renal, y debido, ¿por qué es de este color? Porque tiene glucógeno y lípidos, se plasma de una apariencia clara, con un núcleo central. Entonces, la producción de este tumor es de sustancias vasoactivas como la renina, que puede producir hipertensión arterial, y la liberación de eritropoyetina, que puede causar una producción aumentada de glóbulos rojos, una eritrocitosis. O sea, en la falla renal falta eritropoyetina, te lleva anemia, pero en un tumor, eritropoyetina hasta cualquier cantidad te lleva una eritrocitosis, o sea, lo contrario de una anemia. Generalmente, este tipo de cáncer, ¿ya? Cuando a veces es oculto, no tiene ningún síntoma, pero cuando lo tiene, vas a encontrar una triada clásica. Dolor lumbar en el 40% de pacientes, hematuria y tumoración en el flanco. ¿Ya? Entonces puede haber pérdida de peso o no, y los síntomas secundarios en enfermedad avanzada pueden ser tos, disnea, convulsiones, etc., que hablan de metástasis. Pero lo que quiero que recuerden es esto. Generalmente cuando uno a veces va a evaluar a un paciente, no va a encontrar pues, la tríada clásica, ¿no? Sino va a encontrar los síndromes paraneoplásicos. O sea, va a encontrar síntomas indirectos de un tumor renal. Por ejemplo, un paciente hipertenso nada más. Y según 40% de estos tumores producen hipertensión arterial. O sea, el paciente va por hipertensión, pero de fondo puede tener un cáncer de riñón.
Pacientes con hipercalcemia en un 20% son debidos a un cáncer renal. Cuando hay difusión hepática no metastásica, mira, cuando hay eritrocitosis, todo paciente con policitemia puede tener un 3 a 10% una causa de un cáncer renal. Siempre sospechen, cuando un paciente viene de la altura, ya, de una zona que está sobre 3.000 metros a nivel del mar, vas a encontrar policitemia, o sea, viene con hemoglobina 16, 18, por la altura. Pero un paciente en el llano, acá en Lima, que tenga una hemoglobina de 18, estamos hablando de una eritrocitosis, y puede ser porque tiene un tumor en el riñón. Ojo, el síndrome de Stuffer, disfunción hepática. Entonces, estos signos neoplásicos no necesariamente son de mal pronóstico, sino que te ayudan a sospechar de un cáncer. Y cuando lo corriges, esto va a disminuir, va a normalizar. Entonces, el diagnóstico en la historia clínica, la exploración física, los estudios de laboratorio, va a depender de qué síndrome paraneoplásico tenga el paciente para que pidan los exámenes. Los exámenes de imágenes puedes pedirle diferentes pruebas, pero la mandatoria es la tomografía axial computarizada de la NIPEL, es el gold estándar para diagnosticar cáncer renal. Antiguamente también hacían urografía excretoria, sobre todo en pacientes que tuvieran de hematuria, pero ahora no se usa mucho, ¿no? Siempre va a requerir confirmarlo con una tomografía. La ecografía sirve para revelar la existencia de una masa tumoral, solo diferencia si la masa es sólida o líquida, no aporta más, y la tomografía es la más sensible, Acá vas a ver la masa, vas a ver si se realza con el medio contraste, define la lesión primaria y es muy útil en el estadiaje del tumor. Va a ver cómo está el hilo, el tejido perinefrítico, la vena renal, cava, glándula renal, etc., donde puede el tumor haberse extendido. Otros exámenes que puedes pedir son la arteriografía renal, la gamografía ósea, sobre todo cuando se de metástasis óseas, la resonancia magnética, valor de la extensión vascular y la arteriografía para ver el manejo en el tratamiento de conservador o de sacar todo el riñón. Este es el estadio tumoral. Miren la etapa 1, el tumor órgano confinado, etapa 2, también órgano confinado, y acá en la etapa 3 ya comienza a haber invasión de la vena cava. Y en la etapa 4 se dispara de la vena a diferentes puntos. ¿Ya? Todo eso para que vean la magnitud del problema y cuándo podemos resolver el problema con una cirugía y cuándo ya hay que aplicar radioquimioterapia, cuando el tumor se ha extendido. Entonces se dice, cuando el tumor está solo en el riñón estadio 1, hay un 66% ya de sobrevida de este paciente a 5 años si le sacas el tumor y completo casi todo el riñón, una nefrectomía. Si está contenido dentro de la fase hierota, el porcentaje de un 64 de sobrevida a 5 años. Si ya está en el estadio 3, que presenta invasión ya a vena cava o ganglios, ya el porcentaje de se reduce al 42%. Y si ya esto disparó metástasis, ya la sobrevida baja un 11%. Entonces, el tratamiento actual es la nefrectomía radical. Siempre que hablamos de tratamiento de cáncer, hablamos de radical. Orquiectomía radical, prostatectomía radical, nefrectomía radical. Entonces, la extirpación incluye la cápsula de hierota, extirpación del riñón, se saca también la glándula suprarrenal, en este caso ya no hay alternativa, tienes que sacarla. Y la morbilidad de la nefrectomía laparoscópica radical es menor que una cirugía abierta. Ahora la tendencia es a procedimientos mínimamente invasivos. Y es una técnica creo que establecida ideal para un cáncer renal. Cuando es abierta, hacemos una incisión subcostal y por ahí vamos a llegar a la parte anterior, giramos todos los intestinos, el colon, hacia un costado, llegamos al riñón para extirpar. Esta es la incisión. Y finalmente veremos el trasplante renal. Consiste en la extracción de un riñón de un individuo previamente sano, puede ser cadáver o vivo, y su colocación en un enfermo con insuficiencia renal crónica en fase terminal y compatible con la vida. Miren, cuando un paciente llega a hemodiálisis, ese paciente potencialmente tendría que recibir un trasplante de riñón. Pero como ustedes comprenderán, no es sencillo hacer un trasplante. Uno, por la técnica que no es sencilla, y dos, porque no vas a encontrar donantes así nomás. Antiguamente se usaban los donantes cadavéricos, donantes que entran en muerte cerebral. Si la familia, en este caso, había firmado un consentimiento, podían sacarle el riñón y ponérselo a un paciente con falla renal terminal.
o un donante que tiene una afiliación emocional, no puede ser la mamá, el padre o el hermano del enfermo que quiere donar un riñón. Por eso son las posibilidades de trasplante, pero no es algo sencillo de hacer, por eso que siguen un montón de pacientes con hemodiálisis, porque no encuentran un donante. Entonces, recuerden esto, les estoy diciendo, dependiente de la fuente del órgano receptor, el trasplante renal típicamente se clasifica como donante fallecido, realmente como clínicamente como donante cadavérico o como donante vivo, ¿no? Cualquiera de los posibles. Obviamente, el donante vivo tiene más probabilidades de tener un mejor efecto que un donante cadavérico. Entonces, bueno, también expliqué. Acá tenemos a nuestro amigo Joseph Murray, ¿no? Que recibió premio Nobel, fue el primero que hizo un trasplante de riñón exitoso en Boston en el año 54. La enfermedad renal terminal, ¿no? Que es prácticamente el paciente unido a máquina de hemodiálisis. Generalmente, pues ocurre con la enfermedad renal crónica, empeora hasta un punto, cuando la unión renal es menor del 10%, o sea, prácticamente el riñón ya no sirve para nada. Y esta enfermedad comunes que conducen a esto, siempre recuerden, la hipertensión arterial que no es tratada, la diabetes mellitus, infecciones que se repiten a cada rato, la enfermedad poliquística del riñón. En lo que remite a donantes, a lo que es trasplante, vamos a ver la fuente de los riñones. Puede ser donante vivo o donante fallecido. Es extremadamente mejor que sea un donante vivo. La respuesta va mejor que un fallecido. Entonces tenemos tres tipos de donantes. Uno, hay un trasplante renal de donante vivo relacionado. Cuando decimos vivo relacionado, cuando existe un lazo de consanguinidad, por ejemplo, hermano o hermana o padre o hijo. Cuando hay este tipo de relación, el rechazo es más difícil que se produzca. Luego tenemos la parte renal de un donador cadavérico, cuando el donador constituye un paciente con muerte cerebral. Y tenemos en la parte renal de un donador vivo emocionalmente relacionado. Acá viene el otro tema. A veces esto pasa en esposos, ¿no? De repente el esposo a la esposa le puede donar un riñón. No es su familia directa, pero emocionalmente lo hace como acto de amor. O un amigo cercano a otro amigo, ¿no? Voy a donarte el riñón. Entonces son emocionalmente, como decía ahí, tienen una relación emocional, pero no es familiar. Entonces vamos a ver siempre si hay compatibilidad con una donación. Entonces para eso tenemos que conocer que existen los antígenos HLA, son antígenos leucocitos humanos, y normalmente para un trasplante tenemos que ver cuántos antígenos los comparten, ¿no? O sea, como sea posible, dice parte del complejo de histocompatibilidad de la función consiste en avisar al inmune la presencia de un elemento extraño dentro de una célula. Entonces, siempre y cuando el receptor no estuviera ya sensible a los antígenos HLA de donantes potenciales y sus niveles inmunosupresores son mantenidos en el rango apropiado. Todas estas trasplantes, el paciente va a tener que usar inmunosupresores de todas maneras, sea que lo ha donado su hermano gemelo, lo que sea, siempre tiene que usar inmunosupresores. Y vamos a ver la respuesta. Entonces, miren cómo es el procedimiento en este esquema. Entonces, normalmente la arteria renal, previamente disecada de la aorta abdominal del donante, a menudo es conectada con la arteria ilíaca interna hipográfica del receptor. O sea, tú sacas el riñón, que está con la arteria renal, y lo vas a, digamos, anastomosar con la arteria ilíaca interna, ¿no? Este es el receptor, este es el donante. A ese nivel lo conectas. Y también vas a reinsertar el uréter directamente a la vejiga. Haces lo que se llama, vas a hacer una cirugía donde vas a conectar ese uréter a esa vejiga del receptor. Entonces, el uréter es el riñón implantado en donante, o sea, mediante sutura a la vejiga del receptor para drenar la orina formada. Entonces, tienes el riñón ya conectado al sistema de irrigación y tienes por dónde va a eliminar la orina que produce el riñón. Esa más o menos es la imagen del trasplante. En el postoperatorio, estos pacientes trasplantados tienen un régimen de medicamentos inmunosupresores, o sea, tienen que recibir tratamiento inmunosupresor que deben tomarlo de por vida, o sea, no pueden dejar de tomar. En algún momento pueden hacer un rechazo. Entonces, normalmente los rechazos agudos son dentro de los primeros 2 meses, los 60 días, lo cual no indica necesariamente la pérdida del órgano que ha sido recepcionado, sino puede ser una reacción y siempre hay que controlarlo con inmunosupresores, nada más.
¿Cuáles son las complicaciones? Puede haber infecciones, sepsis debido a las drogas inmunosupresoras, puede haber un desorden linfoproliferativo por el trasplante, desvíos electrolíticos, otros secundarios son medicamentos que pueden inflamación, ulceración gastrointestinal, esófago, etc. Entonces, todos estos son complicaciones que pueden haber. También la inmunosupresión puede llevar al paciente que son infecciones por virus, tipo citomegalovirus o parvovirus, que lo puede complicar. Listo, mis amigos. Hasta aquí. Sería bueno, le dije al delegado que antes de irnos, sería bueno